muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, gracias, qué bueno que nos reunimos un sábado más. Tiempos difíciles, definitivos y definitorios en la política, mucha incertidumbre en la economía y si faltaba algo, estamos en medio de una pandemia. Es decir, que es el tiempo de hablar con la voz más autorizada del partido de gobierno. Con él, como es doctor en economía, podemos hablar de los temas fundamentales de esta economía en peligro, pero por supuesto habrá que conversar sobre el tema político, su Partido de la Liberación Dominicana, las encuestas, su candidato. Todo un placer recibir a don Temístocles Montaz. Bienvenido, profesor. Encantado, Pablo. Estoy muy contento de estar contigo y viendo que está envejeciendo, pero con bien. salud, deseándote muchos éxitos y muchos años de vida. Bueno, que así, ya esta edad es solo salud, lo Así demás es. se resuelve, el amor siempre ha estado. Juan Temístocles Montaz, el escenario político, de repente uno ve esto, es sumamente complicado, uno no ve la posibilidad de que uno de los dos gane en primera vuelta. O sea, ¿cómo ve la política actual, el momentum político actual, el presidente del PLD? Bueno, nosotros obviamente, Pablo, estamos trabajando, el trabajo nuestro como dirección política del Partido de la Liberación Dominicana y parte, digamos, de la dirección estratégica, estamos trabajando para ganar en primera vuelta. O sea, sabemos que hay que trabajar muy fuerte para lograrlo, pero lo que sí te podemos asegurar es que ya hay toda una tendencia que apunta a la consolidación del compañero Gonzalo Castillo como ganador de las elecciones que se van a celebrar el 5 de julio. Estamos trabajando para que esa victoria se produzca sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Las tendencias apuntan a que Gonzalo, como te señalabas, está consolidando de manera firme como el candidato a vencer en esas elecciones del 5 de julio. Inclusive, la última encuesta que ha dado a conocer Bernardo Vega apuntalan esa tendencia. O sea, esa encuesta apunta en estos momentos a un empate técnico. Nosotros tenemos encuestas que nos colocan por encima, pero esa encuesta apunta a un empate técnico, pero lo importante de la encuesta es la tendencia que refleja. Primero, coloca al señor Luis Abinader en una posición sumamente complicada, porque ha venido bajando de manera estrepitosa en la preferencia del electorado. Inclusive debe ser muy preocupante, porque cuando una encuesta le da a Luis Abinader un 39% de aceptación electoral, y tú recordarás que en las elecciones del 2016 Luis Abinader sacó alrededor de un 36%, tú estás hablando de que a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 4 años, Luis Abinader al día de hoy lo que ha podido acumular es un 3% de crecimiento, pero en un contexto donde las encuestas apuntan a que él está disminuyendo de manera acelerada. Y en el caso del compañero Gonzalo Castillo, cuando tú observas el resultado que plantea Bernardo Vega con su encuesta, lo que señala es que el compañero Gonzalo va creciendo de una manera impresionante. Y obviamente eso tiene que ver con el papel que ha desarrollado el compañero Gonzalo Castillo a lo largo de esta pandemia. O sea, porque yo pienso que los dominicanos han podido diferenciar quién real y efectivamente se ha comportado como un líder en una situación adversa. El compañero Gonzalo Castillo ha hecho un trabajo impresionante. Yo creo que ha puesto hasta en peligro su vida en aras de servirle a los dominicanos y a las dominicanas.
Y yo creo que eso ha llegado profundamente al corazón del pueblo, porque al final de cuentas el dominicano lo que quiere es alguien en el gobierno que sea capaz de dirigir. Lo que pasa que en esto, cuando comenzó el coronavirus, yo escribí, dije aquí, que esto, lamentando una desgracia como esto del coronavirus, iba a llevar la campaña de la argumentación a la donación, a la solidaridad. Correcto. Ocurrió así, la mejoría de Gonzalo está ahí, pero resulta que el COVID va de paso en cuanto a que ya hay una covidianidad que se va ajustando y ya Sí. ahora incluso el 22 de junio ya volvemos a la parte de la cual Temo Montá sabe y mucho porque no sé si ahora que tiene funciones de presidente, pero toda la vida siempre ha estado detrás, de lado y de frente con el programa de gobierno del PLD. Entonces un poco estas últimas 6 semanas llevan el tema de la donación, de cuánta gente tú ayudaste, que cuántas donaste mascarillas, que esto, lo otro, a que usted va a hacer cuando sea presidente. Entonces ya no hay un temor de que en este momento pues pueda Gonzalo volver hacia atrás. No, yo creo, Pablo, que ahora que vamos, como tú muy bien dices, a una especie de nueva normalidad o nueva cotidianidad, yo pienso que quien va a aprovechar más esta situación es el compañero Gonzalo Castillo, porque el compañero Gonzalo Castillo tiene cosas que vender, tiene cosas que presentarle al país en términos concretos de realización, en términos de realizaciones Pero hay que concretas. comunicarlas. No, y a eso vamos, ¿no? Por eso nosotros en la Comisión de Estrategia de la Campaña hemos entendido que en esta etapa va a ser sumamente importante el trabajo en los medios de comunicación, fundamentalmente en la televisión, en la red, en la radio, a los fines de que el dominicano sepa que eso que el compañero Gonzalo Castillo demostró durante la etapa difícil de la pandemia, esa capacidad gerenciar, esa capacidad de ponerse al servicio de los demás, es un atributo que tiene, que ya también lo demostró siendo ministro de Obras Públicas y que lo haría un excelente presidente. O sea que el presidente del PLD me está diciendo, la voz más autorizada del partido oficial, que a partir de ahora, en estas últimas semanas, vamos a tener a Gonzalo Castillo en los medios explicando las bondades de lo que han sido los gobiernos de Danilo Medina, las bondades de lo que él hizo en obras públicas, lo que pretende hacer. Y lo digo con preocupación porque aquí estuvo Luis Abinader la semana pasada y esta semana debió estar Gonzalo. Sí. Me siento muy bien con que el presidente del partido nos visite, pero es importante que la gente pueda, estoy haciendo lo mismo hace tiempo con el expresidente Fernández, pero ¿van ustedes a aconsejar que en esta etapa, por ejemplo, viene lo del debate, asistirá Gonzalo Castillo a ese debate? Sí, claro, y ya tiene inclusive planificada su participación en el escenario de la Cámara Americana de Comercio, o sea... No, yo digo el debate de Ángel del 22 de junio. Bueno, todo está planificado para eso. Para que sea así. Para que sea así. Porque además él no tiene temor, o sea, el compañero Gonzalo Castillo también ha sido una persona que ha sabido explicar lo que ha hecho. O sea, yo creo que si inclusive logró colocarse como el candidato preferido dentro del Partido de la Liberación Dominicana fue porque los compañeros valoraron no solamente el apoyo que él le dio al compañero Danilo Medina, sino también la gestión que él hizo en el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros entendimos que esos escenarios de cambiar van a cambiar favorablemente en lo que tiene que ver con el compañero Gonzalo Castillo. Esta es una etapa muy interesante porque nos va a permitir a nosotros también poder hacerle llegar a los dominicanos la necesidad de que en esta etapa que vamos a entrar en este país o que estamos entrando en este país, una etapa difícil,
este país no puede caer en manos de improvisadores, de gente que no han demostrado capacidad, de organizaciones políticas que cuando han tenido la oportunidad de gobernar el país lo que han hecho es hundir al país. Y el país va a entrar, como he dicho, en una situación económica complicada, producto de esta situación, y entonces ahí se necesita gente con experiencia, con capacidad, y yo creo que Gonzalo y el equipo que acompaña a Gonzalo ha demostrado ya desde el ejercicio del poder que sabe cómo hacer la cosa para que el país siga hacia adelante. Yo espero contar con la anuencia y el apoyo del presidente del partido para que me apoye en mis esfuerzos por entrevistar al candidato. Porque Vamos a hacer el esfuerzo. Ya yo tengo medio comité político apalabreado. Sí, no he llegado a la poderosa OTAN todavía. Hablé con el presidente de la OTAN, pero todavía me faltan miembros. Entonces, yo creo que es importante. Yo mismo trataré de hablar con el compañero Gonzalo Castillo para que agende. Por favor. Como es un tema que lo maneja el área de comunicación de la campaña, pero yo se lo transmitiré, se lo diré cuando lo vea. Temístocles Montaz, son muchos años escuchando lo mismo. Sin unidad no hay victoria. Pero el PLD, muertecito de éxitos, no me escuchó, se dividió y ahora vienen tiempos difíciles. En la mejor de las encuestas hay un empate técnico. El expresidente Leonel Fernández con un 10%, que podría ir subiendo porque él viene de cero, porque tiene un partido en la última, nuevo. En la encuesta anterior, Pablo, que yo creo que es lo que te permite más o menos saber lo que está ocurriendo, en la encuesta anterior de Bernardo, que es la que hemos estado mencionando, él tenía un 17% y ahora tiene un 10%. Yo insisto mucho en la medida en que se vaya consolidando la candidatura del compañero Gonzalo Castillo, como ya es evidente, lo lógico es que Leonel Fernández termine pues me quedo cayendo. en 10, quedo en el 10, pero vamos a darle 10 a la Fuerza del Pueblo y hay un 13 de indecisos. En un empate técnico estamos hablando de una segunda vuelta donde ya el PRM tiene una alianza con la Fuerza del Pueblo y todo el mundo sabe que la mayor derrota para Danilo Medina y para Leonel Fernández no es que ellos pierdan, sino que gane su adversario, que gane el otro. Entonces, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo van a apostar no tanto a la victoria de Abinader en una segunda vuelta como a la derrota, como a la no victoria de Gonzalo Castillo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hacer? Yo pienso, Pablo, que es prematuro uno anticiparse a emitir juicio sobre lo que pudiera ocurrir si hay una segunda vuelta. Yo creo que todavía no hay manera de establecer que tal o cual líder político va a actuar en esta o en aquella dirección. Yo creo que hay que esperar. No, lo de la alianza ya es un hecho, lo de PRM, Fuerza del Pueblo. Pero a la hora... Terrible aquello, 39, 10, 49, con 13 de indecisos. Terrible. Sí, pero a la hora de plantearse, fíjate que todavía falta un tiempo para llegar al 5 de julio. Y de aquí al 5 de julio pueden ocurrir muchas cosas, pueden cambiar muchos escenarios. Nosotros entendimos que esos escenarios de cambiar van a cambiar favorablemente en lo que tiene que ver con el compañero Gonzalo Castillo. Pero nosotros hasta ahora, como te decía al principio, estamos trabajando sobre la base de garantizar que el compañero Gonzalo Castillo gane en la primera vuelta. O sea, esa es la línea que tenemos. Lo que vaya a ocurrir posterior al 5 de julio, eso lo veremos inmediatamente después del 5 de julio. Ahora, pero lo de la primera vuelta. La intención es trabajar para consolidar la posibilidad de una victoria en primera vuelta. Ahora, en el PLD, en el comité político, no se pensó en aquello del sabio Salomón, lo de partir el muchacho en dos, porque para partir el muchacho en dos hay que matarlo, es decir, perder las elecciones. ¿No era mejor un mal arreglo que este buen pleito que puede llevar a la oposición, a los adversarios del PLD al poder? Era realmente, no había ninguna posibilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, porque esto está sumamente difícil. Pero Pablo, ahí el tema fue
que no se quiso aceptar el juego de la democracia. O sea, democráticamente se fue a un torneo interno. En ese torneo interno ganó el compañero Gonzalo Castillo, el ex compañero Leonel Fernández no quiso aceptar la derrota, o sea, porque trabajó sobre la base de que él iba a ganar. Esa fue su actitud permanente, inclusive antes de las primarias, cuando se le preguntaba qué pasaría si perdía, él decía que él nunca había contemplado la idea de la derrota. Por tanto, perdió de vista que en los procesos electorales, en cualquier proceso electoral en el que tú participas, o se gana o se pierde. Y que obviamente lo normal es que se pierda, no que se gane. Y que por tanto, si usted es un demócrata, si usted ha vivido su vida predicando la democracia, lo correcto era que aceptara la derrota. Inclusive hay un ejemplo para mí muy claro para comparar lo que ocurrió en las primarias del PLD con otro proceso. El caso del Uruguay. En el Uruguay se celebraron elecciones. Y la diferencia entre lo que obtuvo el actual presidente, el que está actualmente gobernando, y el que perdió, que era del grupo político que en ese momento gobernaba, fue prácticamente la misma diferencia que hubo entre el compañero Gonzalo Castillo y el ex compañero Leonel Fernández. Allá, el candidato perdedor aceptó la derrota y felicitó al ganador, que es lo que se estila en el juego democrático. Aquí, por el contrario, aquí, como no se estaba preparado para la derrota, como se entendía que él tenía que ganar como fuera, entonces lo que se hizo fue, y se ha seguido haciendo toda una campaña con el propósito de denigrar ese proceso, cuando ese para mí ha sido uno de los procesos más democráticos que se ha celebrado en la República Dominicana. Sin embargo, el informe técnico de la OEA vino parcialmente a darle la razón a los argumentos de Fernández. No, porque son dos cosas totalmente diferentes. Pablo, si tú observas lo que ocurrió en las primarias del PLD, nadie argumentó en el ejercicio de ese proceso interno que faltó una cosa o que hubo problemas con otro lado. O sea, Leonel apareció en todas las máquinas. O sea, nadie puede decir que cuando fue a votar no apareció Leonel. ¿Me entiendes? Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de febrero, donde se presentaron problemas de que tú llegabas y no encontrabas a tu candidato. Entonces, no, son totalmente diferentes las cosas. O sea, y de ahí que yo insisto mucho en que ese proceso de febrero fue abortado de manera deliberada, porque no se explica que en las primarias del partido las cosas funcionaran de manera adecuada, sin que hubiese problemas, sin que nadie cuestionara, sin que nadie levantara un acta de impugnación y que ya luego se presentaran estos problemas que tú conoces. Pero ese pleito mediático se lo dejó ganar el PLD, porque aquí el vox populi es que el PLD y la Junta son los responsables de lo que pasó ahí. La gente no ve a la oposición como responsable de eso. ¿Qué pasó con esa guerra de opinión, de percepción? Bueno, es posible que se perdiera en ese momento no fue contra el PRM, las protestas no fueron contra el PRM, fueron muy frontalmente contra la Junta, pero muy frontalmente contra el PLD. Fue un asunto político partidario. ¿Por qué el PLD se dejó ganar? Todo el esfuerzo de la oposición en ese momento fue vender la idea de que eso se había producido como consecuencia, digamos, de una actitud deliberada del gobierno. Pero yo creo que lo importante al final de cuentas es que las investigaciones que hizo la OEA pusieron muy claro que ni el gobierno ni el Partido de la Liberación Dominicana tuvieron nada que ver con eso. Y yo pienso que todo eso forma parte, digamos, de este cambio de actitud que hoy se está dando en la población dominicana, que es un elemento muy importante. El Partido de la Liberación Dominicana como partido sigue siendo hoy el partido mejor valorado a nivel de la opinión pública en la República Dominicana. Lo que significa que realmente la gente ha entendido que se le engañó, que se desarrolló una campaña
aviesa contra la organización y contra el gobierno, y que obviamente eso se hizo con el propósito de afectarnos electoralmente. Pues nosotros tenemos que actuar en esa dirección si es que queremos, en realidad, hacer de la República Dominicana un país donde podamos disponer de protección social. Dentro del programa de gobierno, yo busqué la parte más débil del PLD, porque yo no voy a entrar a preguntarle al presidente del PLD por la jornada escolar de tanda extendida, porque estudiando cualquiera pasa, ¿no? Vamos a la parte ético-institucional. Lo que se ha hecho, lo que se piensa hacer. Hay la percepción, existe la percepción de que el PLD en la parte de la anticorrupción, de la transparencia, no ha gobernado bien, sobre todo a partir de los hechos. En 20 años de gobierno, nunca un PLDista importante ha sido condenado por actos de corrupción, lo que es imposible porque no ocurre ni siquiera en las familias. Entonces, ¿qué promete el PLD? ¿Qué no ha hecho el PLD? Yo sé que la estructura normativa la creó el PLD, aplausos, las instituciones están ahí, está bien. No, yo voy a la parte del régimen de consecuencias para pasar de las leyes y de la normativa y de las instituciones a los hechos y a los recursos. ¿Qué podemos hablar? No, yo pienso, Pablo, que un elemento fundamental que hay que entender es que en una democracia hay tres poderes. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo y está el poder judicial. Lo importante en la democracia es que haya independencia de los poderes. Independencia de los poderes. Como tú muy bien has dicho, el Poder Ejecutivo ha hecho su papel, estableciendo las normativas, las regulaciones, las leyes. Yo diría que en términos de transparencia y de legislación para el combate a la corrupción, aquí hay una estructura fundamental que se ha armado a lo largo de los últimos 16 años. El PLD se cuadra bien, pero se poncha, que es el problema. Se cuadra bien, se cuadra. Pero bueno, ahora yo te diría que lo que se impone es que real y efectivamente haya un fortalecimiento del Poder Judicial a los fines de que el Poder Judicial real y efectivamente pueda jugar su papel. Porque nosotros no hacemos nada con someter a la justicia y que luego en la justicia estas cosas se Pero también hay diluyan. muchas quejas de lo que es el Ministerio Público que lo nombra el Ejecutivo, que es un ministro, el procurador es un ministro de Justicia. Entonces, hay muchas quejas con la forma en que se ha manejado el Ministerio Público en más de un caso, incluso torpe a veces hasta en contra del mismo PLD, y no vamos a entrar en ese tema. Sí. Por ejemplo, lo de la relativa independencia, pero fortalecer un poco más una relativa, que no se vea, la utopía sería que el Ministerio Público, que el Procurador General de la República sea al sistema de administración de justicia lo que es don Héctor Valdés Albizu para la economía, que todo el mundo sabe que claro que sí, que es el presidente que lo nombra, sí, pero hay un respeto. O sea, con don Héctor hay un respeto. Sí. Entonces, podemos aspirar a un ministerio público que, insisto, que lo nombra los políticos, porque es una decisión política, pero con cierto criterio no tan íntimo, no tan cercano. El asunto de los recursos, por ejemplo, para la Contraloría, que está ahí, pero sí que está ahí y tiene su función y no tiene el dinero para resolver. Hablemos de eso en el nuevo gobierno, claro, y en el programa, por favor. Sí, yo te diría que sí, Pablo. Yo diría que la tendencia tiene que ir en la dirección de darle más independencia al Poder Judicial en sentido general, incluyendo obviamente en esto al Ministerio Público. O sea, yo creo que esa es la tendencia que se va produciendo ya en la República Dominicana. Se ha avanzado, sin lugar a duda ha habido un gran avance también en eso, pero eso tendrá que irse consolidando. Yo pienso que el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana va a propiciar una mayor independencia del Ministerio Público a los fines de que pueda jugar un papel más activo en la lucha contra la impunidad en la República Dominicana. La corrupción y obviamente el que no queden impunes los hechos que se cometan en la administración pública.
Yo pienso que ese es uno de los compromisos fundamentales que está planteando el compañero Gonzalo Castillo en su programa de gobierno. Eso me parece sumamente importante, pero aprovecho que estoy hablando con el hacedor del presupuesto, cuando era ministro de Economía, pues durante mucho tiempo, hasta no hace tanto, eso se manejaba en el Ministerio de Economía. Sí. Entonces, aquí tenemos que hablar de la reformulación de un presupuesto, pero sobre todo de la sincerización del presupuesto, y me refiero a las benditas asignaciones. O sea, hay un 4% para educación, 2.1 para 1.8 por aquí, de repente hay que buscar 120%. O sea, hay planes en el PLD, si llegase, si continuase en el poder, de reestructurar todo esto, de sincerizar. Ahí está, por ejemplo, el 10% para los municipios. Entonces los gobiernos le dan 1.8, 1.7, 2, 2.3 y los otros se lo guardan y son magnánimos desde el Ejecutivo distribuyendo. Sí. Hay planes para sincerizar, para que el país gaste mejor, para que el gobierno gaste mejor. No, pero claro, Pablo, tú no puedes perder de vista que ya desde hace un tiempo aquí se ha estado hablando de la necesidad de un pacto fiscal. Y un pacto fiscal, obviamente, tiene que ver con todo eso que tú has planteado, porque aquí hay un serio problema. Por ejemplo, yo siempre he estado planteando que el país necesita darle más recursos al sector sanitario, a la salud. O sea, nosotros obviamente hemos logrado manejar, diría yo que de manera adecuada esta pandemia, pero es evidente, se resulta evidente que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana va a tener que prestarle más atención al sector de la salud. Aquí hemos estado destinando a lo largo de los últimos años alrededor del 2% del Producto Interno Bruto al sector salud, cuando el promedio que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que países como la República Dominicana destinen entre el 5 y el 6% del Producto Interno a la salud. Entonces nosotros tenemos que actuar en esa dirección si es que queremos, en realidad, hacer de la República Dominicana un país donde podamos disponer de protección social. Lo que pasa es que eso no se hace sin el pacto fiscal y sin arreglar el asunto del pago de impuestos, y ustedes huyen desde que le tocan el pacto fiscal y se habla de que le quedó bonito eso de recordar las exenciones fiscales, la revisión una a una, sí, pero huyeron hacia la derecha. Acuérdate, Pablo, que ahora el nuevo gobierno va a estar obligado a plantearse un problema, el tema del pacto fiscal será obligatorio en un nuevo gobierno, por lo que te voy a explicar. Tú señalabas la necesidad de darle más recursos a la justicia, eso es real, hay que darle más recursos a la justicia, al Poder Judicial como tal, al Ministerio Público como tal, hay que darle más recursos a los ayuntamientos. O sea, no es posible. Desde que se habla de subir la presión tributaria, ustedes huyen hacia la derecha. Bueno, porque es duro entrarle. Esos sectores son terribles. Tú sabes que si hay alguien que ha estado planteando históricamente el hecho de que la República Dominicana es un país con una presión tributaria insignificante y que no habrá manera de construir un Estado que resuelva los problemas fundamentales del país, con esa situación he sido yo. Se lo he reconocido, y lo he dicho, siempre que usted era el funcionario de las malas noticias. Me he echado problemas por encima jardines colgantes de Babilonia. Y ojalá que esa situación se pueda entender, porque a veces piensan que es un problema de que uno quiere que el gobierno tenga dinero para... No, el problema es que no es verdad que tú vas a lograr construir en la República Dominicana un estado del bienestar, donde el dominicano tenga resuelto su problema de salud, tenga resuelto su problema de educación, tenga resuelto su problema de vivienda, tenga resuelto su problema del transporte público adecuado, si tú no logras dotar de recursos al Estado, no al gobierno, al Estado. Y ahí te lo digo porque entra el Poder Judicial, entran los ayuntamientos, que es un poder fundamental en el Estado, que obviamente con los recursos que recibe no pueden resolver los problemas que inclusive la propia ley le asigna. Entonces yo pienso que el próximo gobierno va a tener que entrar en una etapa de sincerización, diría yo que fiscal, a los fines, y discutirlo con la sociedad, a los fines de que se entienda que si nosotros queremos
tener un Estado que funcione de manera adecuada, el Estado tiene que disponer de Quizás recursos. ahora le presten atención al discurso de Temo Montaz, que ha pagado políticamente sus aportes al pensamiento económico dentro del PLD, y siempre yo lo he reconocido, que más que un reconocimiento, que quizás es un atrevimiento de mi parte, pero siempre lo he visto así, porque he estado de cerca en las decisiones del Ministerio de Economía, porque es un tema que a mí me interesa muy demasiado, y así ha sido desde el 96 para acá. Yo creo que esos rencores suyos con Leonel Fernández tienen que ver con que usted era la cara, Leonel y Danilo estaban gobernando, y la cara, el trío, porque ahí eran tres, todavía este señor se le zafa y le dice Dani al presidente, entonces eran tres, Danilo, entonces el malo de la película, el bueno siempre es el presidente, era Temo Montaz. Entonces, de repente, ya ahora cambiaron los tiempos, es el presidente del partido. Quizás ahora le escuchen, no habrá que decirle más Dani. Leo. Bueno, Leo ya se fue, pero... No, yo pienso que el presidente Danilo Medina va también a jugar un gran papel como asesor del gobierno del compañero Gonzalo Castillo. Se dice que va a ser el chico claro, yo creo que me fui, pero no me fui. Su experiencia va a ser de gran ayuda. Y yo soy consciente, porque Danilo lo sabe, que evidentemente el país necesita ya definir con claridad todo lo relacionado con el pacto fiscal. El nuevo gobierno pueda hacer frente a estos grandes desafíos que ya no simplemente se generan como consecuencia, digamos, de una situación que era normal antes de la pandemia, sino que ahora se agravan por el tema de la pandemia, porque esta situación de la pandemia está generando una situación, o va a generar una situación luego de que salgamos de ella, que va a obligar a tener que buscar muchos recursos para poder volver a relanzar la economía, para que vuelva a crecer como ha estado creciendo. Yo ahorita, para preguntar sobre lo de la parte ético-institucional, mencioné la niña linda de la jornada escolar extendida, pero la más linda niña de los gobiernos del PLD ha sido una estabilidad macroeconómica a toda prueba, y están ahí los indicadores, no porque lo diga uno. De repente llegó el COVID y todo peligra. De repente tenemos un dólar enamorado del 60 por 1, un desempleo que se ha disparado, más de la mitad de los empleos formales prácticamente se han perdido, una parte importante del pluripicoteo ampliado de la informalidad está en el suelo, el turismo ya ustedes ven, las remesas, una buena parte vienen de España y de Estados Unidos, los dos países líderes más afectados por todo esto. Entonces, ¿cómo ve Temo Montaz la economía, lo que tiene que ver con las divisas, el tema de la sostenibilidad fiscal, y para no ampliar mucho, y la generación de empleo actualmente y de cara al próximo gobierno? Mire, lo primero que hay que tener claro es que en términos económicos este va a ser un año difícil. Tú conoces ya de proyecciones que han hecho instituciones internacionales, la CEPAL, el Banco Mundial. En sus últimas proyecciones hablaban de crecimiento cero para este año en República Dominicana. El fondo va un poco más lejos. Hay que decir que estábamos en 5, porque si fuera en 0 viniendo de 1 no es nada, son 5 puntos. No, inclusive el Fondo Monetario Internacional habla de -1, crecimiento negativo de -1. Yo diría que pudiera ser peor. Y evidentemente que el comportamiento en lo que resta del año va a depender mucho del momento en que nosotros logremos superar esta situación de la pandemia, que yo no lo visualizo en su totalidad durante este año, por una razón elemental. Esta pandemia ha afectado de manera muy dura a uno de los sectores más económicos, más importantes de la economía dominicana, que es el sector turístico. El sector turístico aporta casi el 40% de las divisas que este país maneja todos los años.
¿Y si le sumamos las remesas? Ahora voy. Estamos hablando de de alrededor del 40% de las divisas. En el Fondo Monetario Internacional lo que se proyecta es que habrá una caída de cerca de un 50% en los ingresos del turismo en la República Dominicana durante este año. Parte tú del hecho de que el año pasado la República Dominicana recibió cerca de 7.500 millones de dólares de turismo. O sea, si tú estabas hablando de la mitad de eso, tú estás hablando de 3.000 y tantos millones de dólares menos que el país va a recibir. Dólares que el país va a recibir. Se está proyectando una caída de casi de 1.700 millones de dólares en las remesas. Esas son las proyecciones que hace el fondo, que pudieran ser más graves dependiendo de la gravedad de la crisis en Estados Unidos y en Europa. Te estoy hablando de proyecciones que se hicieron cuando el fondo dio las últimas proyecciones en el mes de abril, pero ya la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional está hablando de que en el mes de junio van a tener que modificar hacia la baja las proyecciones que ellos habían hecho en el mes de abril. De manera que es muy probable que la proyección para Estados Unidos sea más negativa, que la proyección para Europa sea más negativa, y eso sin lugar a dudas tendrá reflejo en eso. Estamos hablando de dos renglones que son fundamentales en términos de ingresos de divisa. Si bien estas cosas se pueden atenuar sobre la base de recurrir al financiamiento internacional, que es lo que se ha venido haciendo. Pero nuestra capacidad no es muy amplia. Claro, entonces ahí está de por medio, eso te explica entonces un poco la situación del por qué se ha estado moviendo el dólar como se ha estado moviendo. Claro. Por eso es urgente y necesario el que nosotros podamos producir esta reactivación de la economía, pero de manera organizada. Que lo hagamos respetando los protocolos que las autoridades han estado estableciendo a los fines de que no tengamos que volver para atrás, porque la preocupación que puede darse es que si esto no lo manejamos bien, se produzca un rebrote de la pandemia, y si se produce un rebrote de la pandemia, entonces será peor para la economía. Por eso esto tenemos que manejarlo bien a los fines de que podamos ir recuperando la economía de manera gradual. Pero tenemos que aceptar como un hecho que este va a ser un año económicamente difícil para la República Dominicana, y el impacto en los ingresos, pues evidentemente se ha hecho sentir. Yo creo que hace unos días la prensa publicaba de que se habían reducido los ingresos casi en 50.000 millones de pesos en el último creo que mes. Entonces eso te da la tónica a ti del impacto que tiene la pandemia sobre... Y que lo tenga claro el PLD y su gobierno, de no, que pero no solamente el PLD. Proceso electoral va a estar de la mano del manejo del COVID-19. Sí. Cómo el gobierno maneje el COVID y la percepción que tenga el elector. Sí. Ahí están las elecciones, yo no sé si lo sabía. No, claro, pero además Pablo, yo creo que es muy importante que la gente entienda que en una situación como esta, es una situación que no la hemos inventado nosotros, una situación internacional que está afectando a todos los países. El peor error que se pudiera cometer es entregarle este país a gente que no saben cómo hacer las cosas. A gente que inclusive no saben los cambios que se han producido en la República Dominicana a lo largo de los últimos 16 años. Qué cosa tan terrible, Juan Temístocles. Entonces, por eso hay que seguir con el PLD. Que vamos a tener que despedir la entrevista porque no hay más tiempo, cuando se ha puesto más caliente, porque me le ha tirado y bien duro a la oposición, y me hubiese encantado que tuviésemos ese tradicional rifirrafe entre usted y yo. Pero muchísimas gracias a Juan Temístocles Montaz, el señor presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, pásenla bien, si es en familia y será en familia gracias al COVID, pues mucho mejor. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.